En esta primera parte contamos con la presencia de Francisco Escribano, cronista oficial de Campo de Cristana. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Pues con él vamos a hablar del voto que se crea en Campo de Cristana, que el Ayuntamiento crea a nuestra patrona en 1547, pues para un acontecimiento que pasó en Campo de Cristana y que se acogieron a nuestra patrona y que da lugar pues al tema que más adelante veremos, como es el ofrecimiento a la familia piadosa que se encarga ya con el paso del tiempo pues de esa función a nuestra patrona el Día de la Virgen. Francisco, ¿cuándo podemos decir que se crea o sea se tiene constancia de una devoción oficial a nuestra patrona por parte de los vecinos o el Ayuntamiento de Campo de Cristana? Bueno, hay una tradición que habla de que se encuentra una imagen de la Virgen en 1223, pero en fin, dejando aparte las tradiciones o leyendas, en la antigua, en la medieval chitrana o cristana, donde está el Cerro de la Virgen, ahí hubo población incluso desde época anterior a los romanos. En la Edad Media ahí se consolida ahí una fortaleza. Dentro de ese castillo había una ermita, la ermita de Santa María de Cristana, que regularmente era visitada por los visitadores de la Orden de Santiago. Así que podemos hablar que desde la Edad Media pues había una devoción a la Virgen de Cristana. Las relaciones de Felipe II, que están redactadas en 1575, hablan de una devoción que viene extendida desde antiguo a la Virgen y se hacen eco de la creencia de la gente en milagros atribuidos a la Virgen de Cristana. Así que sería desde muy antiguo y eso pues daba lugar a que la gente, no solo de Campo de Cristana, cuando ya el único pueblo que existe es el Campo de Cristana en el emplazamiento actual, sino de los pueblos de alrededor le tenían mucha devoción. Es un proceso paralelo pues, al que se conoce sobre el Cristo de Villajos. Los pueblos de alrededor también le tenían devoción. Es más, se le atribuían, como digo, milagros, algunos de ellos que se cuentan en las propias relaciones de Felipe II. Con esta devoción que el pueblo de Campo de Cristana, pues como bien dices, casi de la Edad Media hasta nuestros días viene arrastrando, pero bueno, en aquellos primeros años el ayuntamiento tenía parte en todas las ermitas y santuarios del pueblo, era como patrono, por decirlo así, de todas. Pero aparte, aunque hay pocos datos, lo hablábamos fuera de cámara, también tenía su propia organización cada ermita, en este caso la ermita a la Virgen de Cristana o el culto a la Virgen de Cristana. ¿Cómo se distribuía? ¿Qué partes tenía o qué compañía? ¿Quién formaba aquellas personas que mantenían ese culto? Bueno, efectivamente el ayuntamiento, desde la Edad Media, era como el patrono de las ermitas, de las instituciones religiosas. Es que hay que pensar que en aquella época y durante siglos, esto que ahora parece más normal, se habla teóricamente hoy en día de la separación Iglesia-Estado, esa separación Iglesia-Estado no se daba, como la tradición era que todo el mundo era de religión católica, aunque había a veces minorías que no lo eran, pues el ayuntamiento, digamos que de alguna manera controlaba todo. No había esa separación Iglesia-Estado que hoy en día en cualquier país moderno, democrático, existe. De ahí esa intervención del poder municipal en las cuestiones también religiosas, que se va a plasmar cuando se establezca el voto por parte del ayuntamiento en relación con la festividad de la Virgen de Cristana. Pero ¿sabemos exactamente cómo se componía o qué personas llevaban? Hablábamos antes de una compañía o una cofradía, el ayuntamiento, en este caso te refieres. El ayuntamiento patrono lo que hacía anualmente era nombrar para todas las ermitas el correspondiente mayordomo. Entonces la Virgen de Cristana tenía su mayordomo. En torno al mayordomo pues había una serie de personas que conformaban la cofradía. Lo que no sabemos es el año exacto en que se crea la cofradía de la Virgen de Cristana.
Y pues se ocupaba el mayordomo, con las personas que estaban en torno de él, pues del cuidado de la ermita, la limpieza y de la celebración, digamos, del día a día de los cultos que se pudieran celebrar en relación con la Virgen de Cristana. Otra cosa es cuando en 1547, el 25 de diciembre, el día de Navidad de 1547, el ayuntamiento, reunido en sesión municipal, acuerda establecer el voto solemne para la celebración anual de la festividad de la Virgen de Cristana. También es algo curioso, porque eso del voto es algo puramente religioso y los votos son individuales. Si alguien quiere obligarse a un voto, pues esa persona se obliga, pero que un ayuntamiento, que son unas cuantas personas, en aquella época pues había 2 alcaldes a la vez, los alcaldes y los regidores, como se llamaban, que lo que hacen es atribuirse o arrogarse, digamos, en representación la personalidad de todo el pueblo. Obligan a todo el pueblo a lo que ellos acuerdan. ¿Y qué es lo que acuerdan? Pues lo que acordaron era que todos los sábados del año, desde enero de 1548, habría una misa cantada por la mañana. Y esa misa era costeada por el ayuntamiento. El ayuntamiento pagaba un real del orden entonces por esa misa. Y estaban obligados a asistir los miembros del ayuntamiento, los miembros del concejo, a esa misa. Si había alguno que no asistía, tenía que pagar una multa de un real de plata. Esa era parte del voto. La otra parte del voto es ya la celebración de la festividad de la Virgen. Instituyen el día 25 de marzo, el día de la Encarnación, como la festividad de la Virgen de Cristana. Por cierto, que Nuestra Señora de la Encarnación de Cristana, así es como se la conocía, y documentos del siglo XVIII muy avanzados de ese siglo la siguen llamando así. Entonces, el día 25 formaba parte del voto, se iba en procesión solemne a la ermita y allí se celebraba una misa. Tenía que ir al menos en esa procesión una persona que representara a cada familia del pueblo. Una persona de más de 15 años. Si había familias que no enviaban representante, ya sabían que tenían que pagar una multa, un real de plata, que era la multa establecida. Básicamente en eso consiste el voto. ¿Por qué lo establecieron? Bueno, pues todo está muy en relación con la economía de entonces, basada en la agricultura. En el campo había problemas, muchos problemas, y uno eran, aparte de las sequías o las lluvias excesivas según los años, pues era la langosta. En 1546, como en otros años, durante muchos años ocurría así, se extendió una plaga de langosta por los campos del término, como en otros pueblos también. Al año siguiente, pues la langosta seguía ahogada, ya había causado daños en las viñas, en los cereales, y es por eso por lo que deciden establecer el voto. Se pensaba entonces, la mentalidad entonces era que las plagas venían como consecuencia de los pecados que cometían las personas y una forma de hacer méritos ante Dios para que perdonara esos pecados y no solo perdonar los pecados, sino que influyera en que se retirasen las plagas, pues es lo que hizo que establecieran esta fiesta, comprometerse cada año a celebrar la fiesta para que bueno, pues estas plagas no incidieran más. Una vez que esta fiesta se establece, a partir de este 25 de diciembre de 25 de marzo, 25 día de diciembre, el voto. Pero a partir de 1548, que es cuando el 25 de marzo, cuando ya se oficializa como primer año, a partir de ahí el ayuntamiento coge también una responsabilidad más, ya intenta que aquella fiesta, aquella devoción se incremente. Y ya llegamos a 1604, cuando podemos decir así fue la primera traída por su camino, por su forma tradicional de hacerla.
Sí, en febrero de 1604 el ayuntamiento acordó bueno, pues, hacer un camino desde el pueblo hasta el Cerro de la Virgen para traerla el día de la fiesta, el día 25, traerla luego la imagen al pueblo, donde estaba unos días. En principio era en torno a 2 semanas, 14 días los que estaban en el pueblo, en ese día 25. Lo que ocurre es que la festividad tuvo traslados de día. En 1610 la fiesta se trasladó al primero domingo de septiembre de 1610, porque parece que en marzo fallaba mucha gente a aquella procesión hacia la ermita. Pero tampoco duró mucho la festividad en el primer domingo de septiembre. Parece ser que ya en 1614 se traslada al tercer día de Pascua, aunque se habla del tercer día de Pascua. Yo eso no lo entiendo muy bien. ¿Cuándo empieza la Pascua? ¿El domingo? Domingo, lunes, martes, debería ser el martes. Bueno, claro, no. Se ha institucionalizado el lunes, ¿no? El lunes como la fiesta de la Virgen. Y eso tuvo lugar en 1614. La razón era que decían que en septiembre pues ya hacía mucho calor y tampoco era muy... la gente estaba muy dispuesta a ir por el calor que hacía en procesión hasta la ermita. Así que esos cambios son los que hay. Luego hay otros documentos posteriores que ya nos permiten saber qué era lo que había, qué se hacía el día de la Virgen. Bueno, pues ya el día antes, del día anterior al 25, tenían lugar las vísperas, son cosas que nos siguen sonando hoy en día. Entonces el ayuntamiento al completo asistía también a las vísperas allí en la ermita. Luego en el día de la Virgen, igual que ahora, pues se hacía una procesión en el cerro, en torno al santuario, después de la misa, del sermón correspondiente, y acompañaba el palio. El ayuntamiento era quien nombraba a las personas que tenían que llevar el palio, personas distinguidas, y si fallaba alguna, pues echaban mano de quienes estaban en el cerro, siempre que fueran personas que iban bien vestidas. Eso se tenía muy en cuenta. Y en esa procesión las andas eran llevadas por gente de distintos oficios que se iban turnando. Para eso existían los puestos. Yo, para decir esto, en lo que me estoy basando es en documentos del siglo XVIII. Sobre lo del voto, sí también querría hacer una aportación, y es que en un periódico que se hacía aquí en Campo de Cristana a principios del siglo XX, Sancho Panza, en un ejemplar del 24 de julio de 1904, se dice que en el siglo XIX parece ser que lo del voto se había ido perdiendo, efectivamente. Entonces, parece ser que en el siglo XIX hubo quien quiso hacer renacer lo del voto para que la fiesta se celebrara el día 25 de marzo, como se había hecho en un principio, y al parecer eso pues no tuvo éxito por la oposición de la mayoría del pueblo, pero incluso el párroco, el clero cristanense, consultó pues a gente entendida en eso de los votos y la cuestión, digamos, jurídica en relación con eso. Consultó a varias universidades y bueno, pero parece ser que ya no hubo vuelta al voto, ¿no? al voto tradicional. De ahí luego una segunda parte que tendremos es cuando lo que les comentaba de ese voto que recoge esta familia, este señor Francisco Flores Díaz de Quirós, que es la que ahora llamamos, o se llamaba en otros tiempos, la familia piadosa. Pero bueno, volviendo a donde estamos, en el origen, el funcionamiento, también tenemos constancia, aunque al principio, como comentabas, pues hay muy pocos datos sobre la compañía o la hermandad que llevaba, pues que dentro de la festividad anual surgían problemas, como has comentado, por ejemplo, en ese llevar ese palio entre la compañía, la soldadesca, y problemas, de ahí sí sabemos más datos. Problemas hubo, me voy a referir a 3, voy a tratar de ser breve. Aparte de la cofradía que había de la Virgen, en el siglo XVII ya existía, desde luego, existía una compañía. La compañía, digamos que eran personas que se dedicaban
a realizar el ofrecimiento. Iban por la calle, llevaban sus tambores, había un capitán, alférez, era una especie de soldadesca, como también la hubo en el Cristo de Villajos, cuando ya se celebraban las fiestas del Cristo, o la de Nuestra Señora de la Soledad, o la Compañía de Ánimas, es decir, que había cofradías que además tenían eso, la compañía. Entonces, concretamente, la de la Virgen de Cristana lo que hacía era, en ciertas fechas, pues, digamos, pasearse por el pueblo para recoger dinero. Con ese dinero, pues, se colaboraba en las obras de la ermita, cuando había que hacer obras, en comprar algún estandarte, o cosas así por el estilo. Entonces, en 1625 o 1624, se planteó un pleito entre la cofradía y la compañía, porque la compañía, que iba con su estandarte, que se había hecho con esas limosnas de la gente, lo que hacía era, en la procesión que había en torno al santuario el Día de la Virgen, pues quería ir siempre lo más cercano a la Virgen. Entonces la cofradía decía que no, que era la cofradía quien tenía que ir, sus componentes, en el puesto más cercano a la Virgen, reservando el puesto del clero. Entonces eso dio lugar a un pleito. En un principio, bueno, el prior de Uclés dio la razón a la compañía, pero el Consejo de Órdenes Militares le dio la razón a la cofradía. Bueno, y así quedó la cosa, aunque parece ser que la compañía incluso llegó a apelar a Roma, ¿no? Ese era un conflicto. Otro conflicto, bueno, en la gente que acudía, pues, por ejemplo en el siglo XVI, allí al cerro, a veces a celebrar novenas, etc., como solo existía el edificio de la ermita, dormía dentro de la ermita, comían dentro y hasta pues hacían sus fiestas. Entonces se decidió ya en el siglo XVII, porque la ermita, aunque existía de muy antiguo, se rehizo en el siglo XVI y dependencias como la sacristía y las otras creadas para que se albergara a la gente que allí iba, pues se hicieron ya en el siglo XVII. Bueno, pues un problema, por ejemplo, fue quién tenía derecho a utilizar. Entonces no había coches, había caballerías, las cuadras que se habían hecho por allí. Bueno, todos habrán visto que en esas dependencias que hay junto a la ermita, aunque se pintan de blanco, en unas obras que se hicieron no hace muchos años, se dejó en la piedra vista y aparece una fecha que es 1665, es decir, que a lo largo del siglo XVII se fueron haciendo esas dependencias. Y concretamente en el siglo XVIII, siendo mayordomo, o uno de los mayordomos, Pablo Francisco Ramírez de Quirós, pues tuvo su buena discusión con el alcalde mayor de Campo de Cristana, porque la discusión era quién tenía derecho a utilizar la cuadra para sus caballerías contigua a la ermita. La más cercana. Sí. Al final, bueno, el mayordomo llegó a decir que si él era el que se gastaba un doblón de A8, una moneda de la época, en la función de la Virgen, pues él tenía derecho a utilizar esa cuadra. Bueno, al final se solucionó la cosa, tanto uno como otro pudieron pasar allí sus caballerías. Y otro conflicto que quería hacer relación a él esto ya más reciente, en el siglo XX, durante los años de la Segunda República hubo problemas con las procesiones, con las romerías, etc. Y concretamente en abril de 1932 hubo problemas cuando se despidió a la Virgen, la procesión de despedida a la Virgen. El ayuntamiento, a través del alcalde, había prohibido, sí permitió hacer la procesión, pero que no se vitoreara a la Virgen. Y bueno, pues parece ser que estando ya la imagen en las portadas, cuando iba a salir hacia la ermita, pues sí que hubo gente que lo vitoreó, y luego el ayuntamiento puso multas. Y al año siguiente el problema es que solo el alcalde de entonces permitió que se celebrara la procesión en el cerro, pero no la que había aquí en el pueblo, ni la de cuando venía la Virgen o cuando se despedía, ¿no?, hacia la ermita. Es más, no permitió ni que ninguna banda de música acompañara en aquella procesión.
Sí tengo que decir, porque a veces se han mencionado el nombre de algunos alcaldes, en ninguno de estos dos momentos a los que me he referido, en el 32 y en el 33, el alcalde era Antíoco Alarcos, que era protestante, pero no tuvo nada que ver. En el año 32, porque en esos momentos estaba con 2 meses de licencia que había pedido por cuestiones profesionales de trabajo, y en el año 33, porque el alcalde que intervino fue un alcalde accidental, tampoco era él, sino Manuel Vela, que era un alcalde socialista. Era lo que quería aportar sobre esto, sobre algunos de los problemas que se planteaban en torno a la fiesta de la Virgen. En todo este tiempo. Estamos hablando, Francisco, de que el ayuntamiento nombraba quién llevaba las andas, hablamos de la salida y tal, y siempre nos queda aquí la constancia, ahora que lo hemos tenido reciente con la Semana Santa, son las subastas. En una ocasión, creo que leí en un artículo que escribiste para la Hermandad del Cristo de Villajos, que el origen de las subastas de la Semana Santa pues viene de las subastas de nuestros patronos. ¿Eso es así? El ayuntamiento normalmente era el que gestionaba las subastas de la Virgen, sacaba a Pujalallana y demás historias. ¿Cómo pasa de organizarlo el ayuntamiento a ser ya una cosa popular, por decirlo así, o de la hermandad? En general, en cuanto a las subastas, yo no puedo afirmar que sea el origen esté en las subastas de las andas de los patronos, o si en las de Semana Santa, en las cofradías también subastaban, porque efectivamente también se subastaban esas cosas y otras cosas que se sacaban en las procesiones. Por lo que se refiere a la Virgen, que eso va más o menos paralelo a lo del Cristo, sabemos con exactitud que desde finales del siglo XIX se hacían las subastas. ¿Quién tenía derecho a llevar las andas? Bueno, ¿quién mandaba? El ayuntamiento. Entonces, si los miembros del ayuntamiento no querían portar las andas, ellos nombraban a quien las llevaba, ¿no? Esto parece ser que se hizo así hasta avanzado el siglo XIX. Siempre eran personas, perdona que te corte, de primer orden, por decirlo así, o sea, eran personas, como decíamos antes, que vistan bien... Eran gentes formaban parte del ayuntamiento o a quienes nombraban ellos. Y yo me imagino que es igual que con las varas del palio, harían lo mismo. Entonces, en cuanto a las subastas, con esto también hubo problema con lo de llevar las andas, porque el clero decía que una vez que estaba en la iglesia parroquial, en la puerta, la imagen de la Virgen, ya dentro portar la imagen era cuestión del clero. Entonces eso en el siglo XIX, en 1869, si no recuerdo mal, ya hubo un problema con eso y al parecer la discusión dio lugar a que se llegara a un acuerdo y si se le permitió al clero llevarlo así. De manera que cuando llega la hora de las subastas, concretamente desde 1893, quien se quedaba con la subasta ya sabía que llevar las andas era desde el pozo que hay en la parte baja del Camino de la Virgen hasta la puerta de la iglesia. Y ya dentro de la iglesia parroquial eran los curas los que llevaban... Eso por supuesto. Pero de la ermita, la salida hasta el pozo que mencionas, ¿quién se encargaba de hacer eso? Eso no he encontrado ningún dato. Ahí ya podemos hacer... un montón de cábalas, pueden ser los mismos sacerdotes también, o la compañía, o la hermandad. O la misma cofradía, la que lo llevaba hasta allí. Pero, y eso sí, cuando se empieza a traer al pueblo y cuando se va hacia la imagen, quiero decir, eso fue ya a partir de 1604, o cuando desde 1547 se iba al cerro el Día de la Virgen, se iba en procesión y se volvía en procesión. Esto de venir al trote, digamos, pues tampoco sé en qué momento, no puedo decir en qué momento se inicia, aunque es una costumbre que ahora se nos hace bastante antigua, claro. Bueno, Francisco, y ya para terminar, también tenemos constancia de que el ayuntamiento, dentro de esa devoción o ese querer que le tenía a la patrona, el voto, la forma de organizar el día de su función y demás, pues también quiere tener por escrito una documentación gráfica del entorno, la historia de nuestra patrona, y le encarga, bueno, ahí hemos visto que hay más gente que habla sobre el tema, pero le encarga oficialmente en 1651 a Fray Diego de Jesús, un carmelita de aquí de nuestro convento, pues escribir la historia de la Virgen. ¿Qué nos puedes aportar de esa gente que también ha dado datos y que ahora podemos conocer de nuestra patrona? Sí, de lo que es la imagen,
Concretamente, pues hay algunas referencias, sin meternos ya en el siglo XX ni en la imagen actual. Como tú dices, a mediados del siglo XVII el ayuntamiento le encargó al prior del convento de Carmelitas Descalzos de Campo de Cristana, Fray Diego de Jesús María, bueno, un libro sobre la Virgen. Lo que pasa es que este carmelita no solo habla de la Virgen de Cristana, sino de todo lo que era el entorno, se hace eco de leyendas muy antiguas y concretamente, que es a lo que me quiero referir, habla de cómo era la imagen de la Virgen de Cristana a mediados del siglo XVII, da algún detalle. Nos dice que era una imagen que estaba en pie, aunque parecía haber estado sentada, decía. Era una imagen de tallas, talla en madera, con el niño unido al pecho de la madre, que tenía inclinada la cabeza y le está ofreciendo una manzana. Esto es lo que dice el prior, son detalles mínimos. Posteriormente, ya en el siglo XIX, Victoriano Martín Quevedo, que era el cura, el capellán del santuario, nos da algún detalle más. Decía que tenía pues alrededor de una vara de altura, es decir, unos 80 y tantos centímetros, tenía la imagen, que no era una imagen de vestir. Hay alguna fotografía pues ya más reciente, de finales del XIX, de principios del XX, y parece que se refiere a esa imagen. No era de vestir, era de talla. El manto, que también era de talla, era azul con estrellas doradas. Esto nos dice el capellán, que los brazos de la imagen estaban pegados al cuerpo y que en el brazo izquierdo tenía sentado al niño. E incluso que el color del pelo que caía sobre los hombros y sobre la espalda era de color castaño claro en la imagen. Y luego hay otra aportación de finales del siglo XIX, otro eclesiástico, Inocente Hervás y Buendía, que hizo sobre la provincia de Ciudad Real y todos sus pueblos pues una relación bastante detallada de, aparte de datos históricos de cada pueblo, pues todo lo que tenía que ver con las ermitas, etcétera. Y ahí lo que aporta sobre la imagen de la Virgen de Cristana es que era una talla que procedía de la Edad Media y que lo que él conoció ya era una imagen vestida, que podría ser la imagen, pero que la hubieran vestido ya. Esto es lo que yo puedo aportar sobre lo que dicen otros autores. Y ya digo, sobre la fotografía que se conserva, pues parece ser que lo que dicen el prior del convento a mediados del XVII, pues, y lo que dice don Victoriano Martín Quevedo, pues parecen estar en relación con esa imagen que está en una fotografía que se conserva. Pues Francisco, encantado de haberte tenido con nosotros, de recordar y descubrir para nuestras personas, nuestros televidentes que nos estén viendo la historia de nuestra patrona y darte las gracias por haber participado en este programa. Encantado de haber participado. Pues nada, hasta la próxima. Gracias.